El término ciquitrín fai referencia a una persona ruidosa, amiga de les fiestes y un tanto revolvina. De ahí que los miembros del grupo Los Ciquitrinos, una formación que se define a sí misma como orquestina folk para bautizos, comuniones y divorcios, sean habituales de les folixes que se faen per Asturias, llevando a más de los sones propios de la tierra, arranchados con influencias de lo más extremaes, el so habitual bon humor que los fai conectar col público y facelu participar del espectáculo. Agora, cuando se cumplen más de 10 años desde que se formara esta banda, los Ciquitrinos saquen un primer disco en sintonía con el espíritu de los sos directos, al que acompañen na su edición de un cómic que representa la inquietud de los sos componentes. Los Ciquitrinos, contrariamente a lo que podáis pensar, non lle un grupo, non, para nada, non lle un grupo, lle un movimiento, nada máis e nada menos que un movimiento. Lle como, que vos diría yo, lle como se milgase un viérbene que lleves en dentro. Así nos surdió esta asociación o este movimiento, los Ciquitrinos, con un viérbene que nos surdió a unos 3 compañeros que fuimos una noche a Coruña, y a partir de ahí, porque falen de la noche toledana, pero la noche coruñesa tiene el suaquel. Así que a partir de eso, después juntámonos con un cuarto compañero. Y así na poquinho a pouco fuimos sumando xente. Y bueno, yo contaronme de unos que entamaron 112 y ahora tienen un negocio montado. Que para qué os voy a contar. Y eso que uno crucificaron. Bueno, a lo que debemos. Este movimiento ciquitrín tenía que quedar reflexado en algún llao. Y como non podía ser de outra mena, acabó en este llibrín. Porque esto é un llibrín. Talmente puede parecer un disco, pero non é un disco tampouco. El disco viene aquí en dentro, con las instrucciones de uso, y el resto, toda la historia viene aquí, que va contando qué es lo que hay que hacer para pasar a formar parte de este movimiento, del movimiento ciquitrín, de los ciquitrinos. Y entonces, pues nada más deciros que vos faigáis con este llibrín y que sigáis las instrucciones que siguen de arreo para ser un ciquitrín más. Muchas gracias. Bien, la música allí es muy importante para xente que fai música. Claro, porque si, por exemplo, fixéramos, que te voy a contar yo, muebles, pues sería muy importante el traballo da madera, para nosotros, pero no, facemos música. E como facemos música, pues claro, que te voy a contar. Aquí estamos músicos, xente que mamó de música de orquesta, de bandas de música, de rock, de folk, de blues, and ras, and please. Quiero decirte que de todo. Y eso, fais un mecegallo, que fais un cóctel molotov, vamos, que eso está que España en cualquier momento. Entonces, con ese mecegallo, ya como surde ese movimiento del que falábamos antes, movimiento ciquitrín. Claro, tú puedes preguntarte y decir, coño, ¿es verdad que gastáis mucho humor? Nada de eso. Nosotros ciquitrinos somos gente serio, verdad. De humor, para nada. Lo que pasa es que nacimos en la tierra, soy asturianina, soy lo de verdad. Y, claro, naciendo en la tierra que nacimos, pues tenemos ese retintín, que no retintín el perro, no acordarse, no, el retintín que gastamos. Y eso puede parecer humor, pero somos gente muy serio. Ciquitrinos, de venta en farmacias y librerías.
el caso y el siguiente, después de 11 años de grupo, pues decidimos, por fin, plasmar lo que llevábamos haciendo todo este tiempo. Entonces decidimos pues non facer unha cosa al uso, sino facer un cómic, aprovechando que hai un pringao en el grupo que fai cosas de cómic e tal, pues dixeron todos, como non te pones a traballar un pouco e tal. E este é el resultado de lo que hicimos, que podéis ver aquí e tal. Fueron 3 semanas de traballo con la casa en obres, non lle recomendable para naide, yo traballando na cocina, los obreros pasando e preguntándose, este rapaz está haciendo algo productivo, va a pagarnos de alguna manera, porque claro, haciendo esto que estamos viendo que está haciendo aquí, no sabemos muy bien si tal. El tema del cómic, viendo una historia que escribió Rubén, que a mí pasómela y era todo basado en historias reales, pues mecido con cuestiones de la mitología de la India, y yo echando un huello parecíame que no tenía mucho sentido, entonces intenté igual reescribí más o menos lo que hizo Rubén, después reescribióme otro poco Rubén, volví a reescribirlo yo y al final yo creo que tiene todavía menos sentido de lo que tenía en un principio, pero está todo basado en hechos reales, real como la vida misma y aparte pues bien como un disco. ¿Qué más queréis?